Seguimos atentos a la situación de Haití, que ha sido afectado muy seriamente por un terremoto en la parte sur de Haití, especialmente la ciudad de Los Cayos y Jeremí, que es otra de las ciudades importantes afectadas por este terremoto. Para conversar en el día de hoy hemos invitado a Edwin Paraizón. Es el director ejecutivo de la Fundación SILE. Es una fundación que trabaja en República Dominicana y en Haití, y que al mismo tiempo reconoce y estimula una labor de defensa y de protección de los ciudadanos haitianos en la República Dominicana. Edwin Paraizón es además sacerdote anglicano y ha sido ministro de los haitianos en el exterior en una administración pasada, y es un amigo de los dominicanos que está aquí con nosotros y le agradecemos que haya aceptado esta conversación. ¿Cómo se ve, Edwin, Haití en este momento con este terremoto que afectó tan fuertemente, 7.2 en la escala de Richter, en la zona sur de Haití, toda esa parte peninsular? Muy bien, bueno, primero agradecer la invitación, Fausto, y es un gran placer estar aquí por primera vez, ¿no? en tu programa. Pero Sí. al mismo tiempo también decir que la Fundación se ocupa no tan solo de, digamos, y yo a nivel personal, de la situación de los haitianos en la República Dominicana, sino también de los dominicanos en Haití. En Haití. Entonces ofrecemos toda la asistencia, y si hay una situación donde tenemos que hacer la defensa, pagar un abogado y todas las gestiones que hay que hacer para defender los dominicanos en dificultad, pues lo hacemos también. Qué bueno, Sí. bien. Me alegra. Cuéntame de cómo se ve la situación, cuál es la información que tiene la Fundación SILE sobre lo que ha pasado y lo que está pasando. Hay varias previsiones un poco catastróficas. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha dicho que, como consecuencia de este terremoto, es probable que podría llegar el número de fallecidos hasta 100.000 personas. No hay información sobre esto. Me gustaría saber tu punto de vista sobre qué es lo que tenemos con el terremoto. Las informaciones que hasta ahora y las previsiones, lo que podría ser un cambio en las cifras, yo no entiendo que podría ser una diferencia tan alta, por el hecho de que hay que ver primero la población de la zona. Sí. Hay que ver la población de la zona y hay que ver las zonas más fuertemente afectadas. La Protección Civil lleva una lista de los desaparecidos. Los familiares de las personas desaparecidas también interactúan casi a diario con los medios de prensa haitianos. Hay programas interactivos por la mañana que tienen mucha audiencia y llaman directamente, a veces para un poco llamar la atención sobre el hecho de que no reciben asistencia de parte del Estado, o hay algunos lugares donde no llega la ayuda. Entonces, si tomamos eso como un punto de partida, podríamos decir que no se ha recibido, digamos, tantas llamadas para pensar que los muertos, porque si el número de muertos podría cambiar de manera tan amplia, debemos de tener hoy un número de desaparecidos muy alto. O debemos de tener también, lo que yo decía ahorita, el hecho de que familiares de los desaparecidos, que se han organizado, que tienen contactos con los periodistas, tanto locales como también los medios ya a cobertura nacional. Pero parece que hay familias completas desaparecidas. Sí hay familias completas, pero no hay una comunidad completa. Y en esas comunidades pequeñas, la gente se conoce. La gente se conoce, y la verdad que podría ser difícil pensar que de los 2.200 creo que hay actualmente de muertos. Casi 3.000, 2.900. Sí. 2.900. Que podría subir hasta 100.000. Bueno, de todos modos, son temas que, digamos, no tenemos todos los elementos para poder pronunciarnos de manera ya muy definitiva. ¿Considera justificada la decisión del gobierno del presidente Ariel Henry de pedir a los voluntarios y rescatistas mexicanos
que han estado haciendo labor, que tienen una amplísima experiencia en esa parte, que se retiren ya de la búsqueda de personas. Sí, ha sido sorprendente para todos, bueno, para la misma delegación mexicana. Ellos pues dijeron que tienen que respetar la decisión del gobierno, pero entienden que tienen la disposición de poder seguir sus trabajos de búsqueda, sobre todo que tan solo el domingo eso ha dado resultados, porque el domingo en un solo día han encontrado 24 personas, en un solo día. Sí. Y es un equipo que estaba en Haití en el 2010 y que también había logrado salvar muchas personas debajo de los escombros. Es una decisión, digamos, que hay que lamentar, sobre todo si la misión de socorro de México todavía estaba dispuesto a seguir ayudando. Es decir, que una semana después todavía es posible rescatar personas debajo de los escombros. Por lo menos es lo que se dio el domingo. El domingo 24 personas encontraron debajo de los escombros 24 personas en un lugar y se quedaron en vida, estaban en vida. Pero tuvieron de todos modos que utilizar helicópteros para poder llevarlos desde el lugar, porque ya son personas físicamente débiles. Habían 4 niños en ese grupo de 24 y se los transportó por helicóptero hacia una comunidad donde podrían recibir los primeros auxilios, pero estaban en vida, gracias a Dios. Edwin, en el día de ayer se divulgó mucho en las redes sociales, se divulgaron 2 vídeos en donde embarcaciones dominicanas que fueron a llevar apoyo, ayuda, donaciones de República Dominicana, tanto medicamentos como alimentos, fueron en el puerto de Jeremí, fueron asaltadas. Me gustaría saber tu punto de vista sobre esto. Ya hemos llegado en Haití a una desesperación tal de la gente por razones de hambruna o de desprotección como para dañar cualquier tipo de apoyo que pudiera llegar y dejarlo en manos de las autoridades y no asaltar las embarcaciones. Yo no sé si la palabra asaltar, Fausto, es muy fuerte para lo que yo he visto. Sí. Sí, para lo que he visto las personas en el, digamos, en el muelle. En el muelle. Corriendo. En el muelle, corriendo, y habían quienes estaban tomando la ayuda. Tomando la ayuda, otros la lanzaban hacia una embarcación. Hacia un barco que está allá abajo. Sí, sí. Eso tú lo viste Sí, también. Eso yo lo vi. Y yo diría que esto pasó, me parece que fue desde el sábado, desde el domingo. Sí. Es lamentable que eso haya pasado, pero tanto en el 2010 como ahora, también hemos tenido en las carreteras asaltos de camiones de ayuda. Sí. El obispo Roger Beauvoir, que es director de Food for the Poor, pero a la vez es presidente del consejo de administración de la Fundación Silé en Haití, pues me explicaba lo que fue público, no que fue público, 4 camiones de Food for the Poor en dirección hacia el sur también fueron asaltadas. No es la primera vez que eso sucede, tampoco digamos que el Estado haitiano debe de permitir esto. Teníamos que haber aprendido de las lecciones del 2010. Sabíamos que eso pudiera haber sucedido. No hemos tomado las medidas para evitar que eso se repitiera ahora en el 2021. Eso sucede muchas veces porque en los lugares donde van esas caravanas de ayuda humanitaria, en el camino, en el itinerario, hay comunidades pequeñas que no han recibido ayuda y esa ayuda va hacia las ciudades grandes, como Los Cayos, como Jeremí. En el caso de esos barcos que llegaron, aparentemente se dio a conocer eso en la ciudad aún antes de la llegada
de los barcos. Que esos barcos iban a llegar a ese lugar. Aparentemente y la gente se fue allí. Y muy tempranas horas. Y lamentablemente tampoco, en este caso, la policía, la protección civil, el Estado haitiano a través de sus organismos no previó que eso pudiera haber sucedido para evitar esa situación que se dio. Y que en un momento dado forzó, digamos, a un retiro de los barcos dominicanos cerca del muelle. Es lamentable que eso se haya repetido cuando hemos tenido casos parecidos en el 2010. Sí. Hemos visto un documento de una coalición de organizaciones y personalidades que han estado en Haití y que están organizando el apoyo directo hacia las comunidades afectadas. Y una de las advertencias que hacen estas organizaciones y personalidades es que Haití está expuesto a una hambruna, sobre todo esa parte del sur de Haití afectado por el terremoto, que con la posibilidad de que no está recibiendo ningún tipo de protección, no hay casas de campaña, la gente está a la intemperie. ¿Qué puede hacerse para coordinar una ayuda que no corre el riesgo de ser afectada por tumulto y por grupos pequeños minoritarios que reclamen porque no le llega la ayuda? Sí, ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero es organizar la seguridad alrededor de la distribución de las ayudas. Aparentemente en esto hemos fallado. Y luego es tratar de hacer la distribución de manera un poco equitativa, de manera un poco más justa, porque esas comunidades pequeñas pues sienten que están siendo excluidas del carácter de la distribución y del carácter amplio de la distribución en algunos puntos estratégicos, puntos puntuales. Pero eso tiene que ver también a veces con el número poblacional. Entonces, donde hay más personas, hay una tendencia en poder llegar a ese número de personas porque pueda haber más gente, ¿no?, en situaciones muy difíciles. Pero hay que reordenar la forma en la cual la distribución se está haciendo. Bien, ¿qué está haciendo la Fundación SILE desde aquí para apoyar al sur de Haití? Bueno, primero estamos en esa plataforma de organizaciones dominicanas que ya ha comenzado a hacer llegar donaciones hacia Haití, y en otro plano, pues estamos en conversación con algunos amigos en China. Y esto es la primera vez que estamos hablando de esto públicamente. Hay unos hospitales que se estaban preparando para atender a los enfermos del COVID, y que son hospitales prefabricados, son fácil, con una rapidez extraordinaria para montarlo. Algunos contactos, estamos estableciendo algunos contactos para ver si es posible recibir algún tipo de donación, convencer a algunos actores en que esos hospitales que están actualmente, digamos, en desuso en China, cómo se podría transportar hacia Haití y instalarlos en algunos lugares donde los hospitales fueron totalmente afectados. En un segundo plano, también en Haití, hay un joven que ha desarrollado un sistema local de fabricación de casa que no cuesta más de $3,000 con gavión. Sí. Y ya hay ingenieros nuestros vinculados a la fundación que están estudiando la posibilidad de quizás mejorar un poco la fachada de lo que ya se ha hecho para poder proponer algún proyecto que podría ser financiado por alguna agencia internacional y así ayudar en la reconstrucción, ayudar a familias que han perdido sus casas en poder tener algo, aunque sea de manera provisional. Todo el mundo está concentrado hasta ahora, en esa primera fase de emergencia, hasta ahora. Claro.
pero nosotros estamos previendo una segunda, es normal que haya esa segunda fase de relocalización de las personas, sobre todo que el mismo gobierno haitiano ha dicho que no quiere campamentos, no quiere provocar los campamentos que tuvimos en el 2010. En el 2010, sí. Para eso, también hemos estado pidiendo algunas casas de campaña que van a ser instaladas en las propiedades de las personas cuyas casas fueron derrumbadas. Yeah. No pero eso implica una limpieza de las claro. casas derrumbadas. Sí. Eso, Sí, obviamente, hay una labor. Hay que quitar los escombros, hay que hacer ¿Y por qué el gobierno haitiano no quiere campamentos? ¿A qué se debe? Bueno, primero por la promiscuidad de los campamentos. Segundo, porque en los mismos campamentos, sobre todo cuando tuvimos ese gran campamento en pleno centro de la ciudad, en el Champ Mars, cercano al palacio, hasta hubo problemas de tipo moral, ético, con prostitución en los campamentos. Entonces, hay varias. ¿Y hay algunas propuestas que tenga el gobierno sobre qué tipo de protección para darle la idea es cobijo a esas personas? Sí, la idea es que efectivamente, al principio ni siquiera querían las casas de campaña, pero al final se dieron cuenta que no es posible. Sobre todo que 2 días después del terremoto tuvimos al huracán Grace. El huracán Freck, sí. Y hay personas que pasaron la noche bajo la lluvia porque no tenían dónde ir. En algunas comunidades donde, por ejemplo, la iglesia se derrumbó, la escuela se derrumbó, los edificios públicos se derrumbaron. Sí. Entonces, se quedaron debajo de árboles. Es un drama humano muy fuerte, pero se dieron cuenta de que sí, las carpas pueden ayudar, pero tiene que ser ya a nivel, digamos, individual, que tiene que ser en las casas donde, o en la propiedad donde ya vivían esa familia, vivían esas personas. No crear campamento fuera de la propiedad de las víctimas. Ya. Sobre la parte de China y la posibilidad de ofrecer ese tipo de hospitales ambulantes, creo que el hecho de que Haití no tenga relaciones diplomáticas con China puede ser un obstáculo. Sí. Pero ahí tal vez República Dominicana podría ser un puente. Eso es todo eso. Parece que hablaste con nosotros antes. Sí, puede ser perfectamente un puente. Justamente. Y de eso hablamos. El embajador José Singer hablaba de que el apoyo, antes del terremoto, el apoyo de República Dominicana a Haití también puede ser como receptor y como transmisor desde el territorio dominicano hacia el territorio haitiano. ¿Lo viste el programa? Sí, totalmente de acuerdo. Y me parece muy adecuado eso, que Haití pueda recibir el apoyo internacional y que incluso puede ser coordinado con las autoridades dominicanas, recibiéndolo República Dominicana, desde aquí. Sí, y entiendo que, bueno, hay que decir que mucha gente no ve, digamos, el aspecto político de lo que es la decisión de la ayuda dominicana, porque los dos gobiernos, Fausto, estaban en una situación donde nosotros en la fundación decíamos que no se debe de romper el diálogo, porque los dos gobiernos estaban en una situación inconfortable, para decirlo de alguna manera, con relación a la construcción del canal. La construcción del canal, ese era el ruido en realidad que teníamos. Exacto. Pero el gobierno dominicano pues fue más allá de esa situación. Eso no fue lo importante en el momento del drama humano, sino la República Dominicana pues decidió, como país más cercano a Haití, definitivamente. Fue el primero que llegó con el apoyo por ser el vecino. Sí, es normal. Además, es lo lógico. Es normal. Es. Igual pasó, yo diría,
cuando el ciclón San Zenón, que fue Haití el que dijo, que llegó aquí. Igual que en el año 2010. Sí, también, claro, creo claro, que claro. eso es importante. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Edwin Paraisón, nuestro amigo, sacerdote anglicano, director ejecutivo de la Fundación SILE. En un momento retornamos. Edwin Paraisón, ¿sabremos algún día quién mató al presidente Jovenel Moïse? ¿Qué piensa de lo que ha pasado ya con la designación de un fiscal y con nuevos apresamientos, nuevos datos, muchas especulaciones, información falsa, etcétera? Todo esto al final no sabemos. Todavía no tenemos la información autor material y autor intelectual. Sí. Bueno, Fausto, no sé si vamos a tener una situación como el asesinato de Kennedy, que hasta ahora no sabemos, no se sabe quién mató a Kennedy, no sabemos. Pero, sin embargo, hay mucha información, como tú dices, hay mucha información que se está procesando y que día tras día pone la cosa un poco más compleja. Si, por ejemplo, nos basamos sobre el último artículo del New York Times, donde el tema del narcotráfico está apareciendo de manera un poco, yo diría, un poco más claro. Más claro, hablando. Evidentemente. Eso desde el principio hubo gente con mucha agudeza que lo vio y planteó que el narcotráfico estaba presente y que pudo haber sido un crimen por la forma en que fue asesinado el presidente Moïse. Sí, aunque hay un informe, el primer informe producido por un organismo, digamos, una organización haitiana, mejor dicho, que es una organización de derechos humanos, una de las más importantes organizaciones de derechos humanos que tenemos, el RDDH, dijeron que no fue torturado tal como se pensó al principio, sino es el calibre de las armas utilizados que dio la impresión a primera vista, que fue cuando se comenzó a ver las fotografías filtradas. Las fotografías filtradas. Entonces, hay una bala que los rayos X, sí, está el ojo izquierdo. Es una bala que entró por sus ojos. Por su ojo. Sí. Están las tetillas que fueron igualmente disparadas, están las piernas, están las ingles que fueron también afectadas, rotas por todos lados, los brazos. Todo eso implicaba un crimen de odio. Pero de acuerdo a los datos que aparecen ahora en el informe recién publicado, fue el fin de semana pasado, entonces se entiende que lo de torturas antes de matarlo, darle el golpe de gracia, eso no fue así. ¿Hay posibilidad? Aparentemente también en el escenario del crimen, aparentemente hasta ahora no había haitianos. Es decir, que en la habitación aparentemente eran colombianos solamente. Tanto si nos basamos sobre la declaración de la ex primera dama, que dijo que la gente estaba hablando en español, que estaban buscando un documento. Si nos basamos también sobre las investigaciones llevadas a cabo por medios colombianos, hay uno o dos de los implicados que habló. Dieron testimonio, sí. Y esa persona que habló, pues citó el nombre de alguien que es un colombiano. Entonces, hay por lo menos un nombre, Habrá que profundizar en las investigaciones. Pero también se citó los medios colombianos hicieron un escándalo con la cita del primer ministro interino, se llama Claude Joseph. Claude Joseph. Sí, actualmente canciller. Actual canciller,
en una negociación que finalmente el Core Group logró instalar a Ariel Henry, y en la negociación Claude Joseph fue designado ministro de Relaciones Exteriores. Y había dudas. Lo acusaron a él de haber sido el autor intelectual. Y ha habido otros que han dicho que León Charles ha tenido también su participación y que hubo también otros actores haitianos. Sobre todo eso, ¿qué tú piensas? No, estamos en una situación muy engorrosa, que no está, no está nada claro, tal como decíamos, y que profundiza más la crisis haitiana. Entonces, el mismo montaje, la formación del gobierno, que no ha recibido hasta ahora, digamos, la validación de la clase política haitiana. Tenemos un gobierno... Sí, yo tengo la percepción, y perdón, que la clase política haitiana es una percepción y puede ser totalmente equivocada. Pero la percepción que tengo es que la clase política haitiana no quería para nada a Jovenel Moïse. No, claro que no. No lo quería. No lo quería. No, eso está claro. No está en discusión. No es la clase política solamente. Acuérdate, Fausto, que Moïse obtuvo solamente unos 500,000 votos. Sí, él obtuvo un 20% del 60%. Él tuvo un 60% del 20% de los votos. Sí. 500,000 votos. Y algo de votos. Sobre casi 7 millones de votantes. Así que desde un principio es un gobierno, una administración sin legitimidad popular. Y hace más de 2 años que hay manifestaciones pidiendo su renuncia. Sí, pero las manifestaciones se incrementaron en enero. Sí, a partir de enero, porque el 7 de febrero era la fecha para que debería de salir. Entonces hay todo esto, pero lamentablemente sucedió esa situación que nadie quería. Uno no lo quería en el poder, pero tampoco lo quería muerto. Revisando los medios de comunicación en Haití, el mismo día del asesinato del presidente Moïse, yo sentí mucha frialdad, como en el sentido, bueno, hemos salido de un problema. Aparentemente, te estoy dando un testimonio de lo que sentí cuando revisaba los periódicos y decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no publican más información? ¿Por qué no dan más detalles? ¿Por qué no hay una actuación de la autoridad investigando la muerte de su propio presidente? Y no se decía nada. Los periódicos quedaron todos así petrificados durante horas. Y hasta cierto punto, hasta la población. En un país donde se mata el presidente en las condiciones que ya sabemos, bueno, ver que la población se ha quedado así, que la población no ha salido en las calles a protestar, eso también me llamó la atención. Llamó la atención porque Moïse murió básicamente solo. Murió solo. Llamó a quienes tenían que haberlo ayudado. Nadie vino a socorrerlo. Nadie vino. Y está claro ahora, no hay dudas de que quienes tenían que haberlo protegido, pues son ellos, no lo protegieron. No lo protegieron, definitivamente. El informe dice, el informe del cual hablé ahorita, pues dice que uno de los responsables de la seguridad del presidente recibió unos $100,000 para distribuir a los agentes que estaban en la casa para no reaccionar cuando iban a llegar los asaltantes. Y efectivamente no hubo resistencia. No hubo ninguna resistencia, ciertamente. Pero eso es muy débil, la seguridad de un presidente. Eso igualmente parece que coloca a otros aspirantes a la presidencia o potenciales presidentes en una situación de inseguridad. Sí, pero a la vez hay que decir que en el caso de Moïse no organizó realmente su seguridad,
Porque se le había dicho que el lugar donde él vive, la casa donde él vive, no ofrece No las era condiciones de segura. seguridad para ¿Tuvo un algún presidente. tipo de contacto Moïse con el narcotráfico o se enfrentó al narcotráfico? ¿Qué pasó? Si el tema del narcotráfico, si el tema del narcotráfico es un elemento a considerar. Hay elementos que yo diría que podrían dar cierta vinculación. Vamos a ver. Él, por ejemplo, recibió el apoyo de Guy Philippe durante la campaña. Ya sabemos quién es Guy Philippe, un ex oficial haitiano que ha sido mediáticamente un actor importante. Y estuvo aquí en la República Dominicana, y desde la República Dominicana pues hizo el ataque en contra de Aristide. Un intento de golpe de Estado, sí. Bueno, que básicamente se logró. Sí. Entonces fue a Pestel a visitar a Philippe y que ofreció su apoyo. Recientemente arrestaron a una persona muy vinculado a él, y de esto también habla el periódico New York Times, de esa persona que tenía tarjeta para entrar en el palacio y que era un suplidor del gobierno. Se habla bien claro, pero todo el mundo sabe en Haití que es una persona que él conoce personalmente, y esa persona Moïse conocía personalmente. Sí, conoce personalmente. Yeah. Y esa vinculado persona, al narco. Bueno, fue expatriado. Yeah. Fue arrestado por la DEA en Haití y expatriado a los Estados Unidos. Entonces, no es un presidente, digamos, que ha tenido que ha hecho de la lucha en contra del narcotráfico una de sus prioridades. Él tenía sus prioridades, y todas las prioridades de él comenzaban por la letra E. La letra E, creo que eran 5 E o 4 E, eran educación, electricidad, y no me acuerdo de los demás. Yeah. Los atacantes, cuando llegan, dicen que son de la DEA. Sí. Pero ¿por qué escoger la DEA? Porque utilizaron uniformes de la DEA. Sí. Entonces, hay elementos que pueden dejar, digamos, espacios para que se profundicen las investigaciones. Bueno, corrió mucho una versión de que la DEA había estado implicada en la salida del presidente Moïse. Luego hubo una versión que se publicó en CNN con bastantes testimonios de personas que estaban persiguiendo la obstrucción de la investigación sobre el caso del presidente Moïse. Es decir, no investigue, no dé testimonio, no digas, te estoy siguiendo, ese tipo de amenazas para que esto no prosperara y finalmente nos quedáramos como se ha quedado todavía la sociedad haitiana sin saber quién mató al presidente Moïse. Sí. ¿Ariel Henry era un hombre de verdad cercano al presidente Moïse? No lo veo así. No lo veo así como una persona muy cercana, pero sí, es un actor político que la gente conocía, pero nunca lo he visto, nunca he sabido de alguna cercanía real con Moïse. Pero sin embargo, los actores de la oposición pues entienden que es una persona cercana. Okay. Pero de lo que sabemos no lo he visto así. Pero el ex primer ministro Joseph era un hombre muy cercano a Martelly, y Martelly ha estado actuando y está en las calles. Incluso lo vi en estos días sí. en el sur de Haití, hablando con los afectados por el terremoto. Sí. ¿Qué papel está jugando Martelly en este momento? Trabajando para relanzar su candidatura. Sí, no, está claro. Y está claro que también entre Martelly y el fenecido Moïse, ya las relaciones no estaban digamos, rotas, óptimas. Estaban rotas las relaciones, evidentemente. Sí. Porque la designación del primer ministro interino, que ahora es ministro de Exteriores,
parece que estuvo vinculada también con ese enfrentamiento entre Martelly y Moïse. Sí, sí. Bien, me gustaría conocer tu punto de vista sobre la decisión de las autoridades haitianas de mantener el referéndum y el proceso electoral pese al terremoto en el sur de Haití. Totalmente irrealista. ¿Te parece Sí, correcto? no, irrealista. Es irrealista. Sí, totalmente irrealista. Digamos que, ¿cómo hacer las elecciones actualmente en Haití? Cuando, aún antes del terremoto en el sur, solamente lograron distribuir la nueva tarjeta a unos 4 millones de haitianos sobre 7 millones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer elecciones para excluir 3 millones de personas? ¿Van a excluir no, sí, 3 millones? Sí, el sur de Haití estaría excluido. Por eso no. El sur de Haití ahora, las familias que han perdido sus casas han perdido sus documentos, la gente han perdido sus documentos. Entonces, el sur de Haití no va a poder participar, por lo menos en los 3 departamentos mayormente afectados por el terremoto. Yeah. Porque la mayoría de las personas han perdido sus documentos. Yeah. No hay manera. Y creo, hasta los Estados Unidos se han dado cuenta y han cambiado un poco entre comillas, exigencias que hacían en cuanto de elecciones en las condiciones actuales. Yeah. ¿Y por qué la prisa de Ariel Henry y ese equipo que está gobernando en este momento? ¿Quieren salir del tema? No, entiendo que quizás es una forma de lograr la confianza de los decididores, de los actores internacionales. Pero saben en el fondo, con la realidad que tenemos actualmente, no hay manera. No hay manera de convocar al pueblo a sus comicios, no hay manera de organizar unas elecciones diáfanas. El tema de la seguridad que todavía no se ha podido resolver. Bueno, algunos de los asaltos que se hacen a los camiones de ayuda no son solamente las personas desesperadas, son también los grupos criminales. Yeah. Los secuestros no han cesado en Haití. La industria del secuestro se ha mantenido muy activa. Sí. Y los actos... Jimmy Barbecue o Jimmy Cherisier es un personaje que sigue teniendo fuerza en este momento. Forma parte, digamos, del escenario que tenemos actualmente. Del entramado. Sí, forma parte. Y hay que reconocer que tiene cierto liderazgo porque ha podido reunir alrededor de él otros líderes de bandas armadas, por lo cual han creado el G9. El G9, sí, es su grupo, sí. ¿Y qué pasa con la Policía Nacional de Haití respecto a ese tema de la seguridad? Yo entiendo que tenemos, Fausto, una situación más o menos parecida a algunos pueblos en México, donde los narcotraficantes logran imponer su ley. Entonces, cuando hablamos de la policía, hablamos de una policía cuyos agentes, en algunos casos, tienen vínculos con las bandas armadas. Hablamos de policías que mandan a hacer secuestros, en algunos casos, en algunos casos. Hablamos también de un aparato judicial y de parte del poder político que tiene vínculos con los grupos armados. Es esa realidad que tenemos actualmente en Haití. Y para enfrentar esa realidad, la población debe de organizarse, pero no de manera, no con acciones suicidas, porque la población no puede enfrentar a los grupos armados desarmado. Sí. El Estado hasta ahora ha demostrado niveles de complicidad de lo que acabo de decir justamente. En varios estamentos estatales hay niveles de complicidad con los grupos armados. Y es difícil
lo que hay que hacer frente a esa red. Sumamente difícil. Es muy difícil, ciertamente. Vamos a hacer, Edwin, una última pausa para que hablemos sobre potenciales y posibles salidas y finalmente el tema de nuestra cooperación en términos políticos. República Dominicana se ha expresado, por ejemplo, sobre la imposibilidad del proceso electoral en Haití en un tiempo tan breve, antes del terremoto del pasado 14 de agosto. De manera que en un momento retornamos para abordar esa última parte con Edwin Paraizón, director ejecutivo de la Fundación SILE. En un momento retornamos. Edwin Paraizón, Haití ha tenido un proceso político muy accidentado, un proceso electoral frustrado, un cambio de la Constitución frustrada, posteriormente un magnicidio del presidente y luego hemos tenido un terremoto. El gobierno no tiene presidente, tiene un primer ministro y todo está como descompuesto. ¿Qué hay que hacer en este momento para que Haití recobre un poco el control político y salga adelante y pueda respirar? ¿Qué piensas que se puede hacer? Punto de partida, la gran conferencia nacional interhaitiana. Hay que hacerlo. Hay que lograr hacerlo y de esto estamos hablando hace años. Y hay un político haitiano que murió que se llama Tourneb Delpé, que pasó gran parte de su accionar político promoviendo ese diálogo interhaitiano. ¿Quiénes participarían en el diálogo? Todo, digamos, el liderazgo nacional, los líderes de los distintos sectores, o lo que llamamos las fuerzas vivas de la nación haitiana, deben de participar. ¿Se puede hablar de fuerzas vivas de la nación haitiana? Podemos hablar de eso. Hay empresarios, por ejemplo. Sí, el sector privado. Está organizado. Las iglesias, sí, los partidos políticos. Tienen sus asociaciones patronales. La sociedad civil. La sociedad civil, las asociaciones campesinas. Mujeres, el campo. Sí, y sin olvidar, por ejemplo, el sector vodú. El sector vodú es un sector sumamente importante en Haití. Es una religión oficial y digamos, una gran parte de la población, pues, practica el vodú como religión. Bien. Entonces, tienen que ser incorporados. Pues, de esto hablamos. Hablamos de un diálogo interhaitiano, bueno, con apoyo, es como si fuera una gran sesión de coaching nacional. Ya. ¿Habría un árbitro para esto? Eso podría hacerse. Podría hacerse. Hemos propuesto una vez que pudiera ser premios Nobel de la Paz, que un elenco, un grupo de personalidades respetadas en el mundo que podría dirigir, podría ayudarnos en ese ejercicio que es indispensable, que es obligatorio hacer. Es el punto de partida. A ver, ¿cuántos partidos políticos participarían en ese diálogo? Bueno, se podría quizás poner criterios para participación, porque si vamos con los partidos, Haití tiene casi 200 partidos. No, por eso te hago la pregunta. Sí, porque es fácil montar un partido en Haití de acuerdo a unos cambios que se hicieron en la ley de partido. Entonces, eso... Por eso, pero entonces el proceso de selección de los participantes en ese diálogo debe ser un poco más estricto, porque no puede ser que haya partidos políticos, 203 partidos. No es posible. Sí, no es posible. No es posible. Por eso te decía que habrá que establecer criterios. Lo primero es que tenemos que ponernos de acuerdo sobre la obligatoriedad, sobre la necesidad de hacer ese ejercicio. Bien. Y luego, pues vemos... ¿Cuál sería el objetivo de esa reunión? Bueno, primero es darnos cuenta de cómo es la situación en Haití y qué podemos hacer para salir de la situación en la cual nos encontramos. Definir las responsabilidades en
en esa realidad que tenemos. Muchas veces pues se habla de que los haitianos no logramos ponernos de acuerdo, pero a veces la gente no toma el tiempo para darse cuenta, para ver que la participación de actores internacionales ha impedido que los haitianos nos podemos ponernos de acuerdo. Pero, por ejemplo, los regionalismos, el norte y el sur de Haití, ¿debían estar representados o no? He escuchado hablar del tema, pero no es tan real en la vida cotidiana nuestra. Ahora apareció con la muerte de Moïse. Moïse. Es el quinto presidente del norte asesinado. Sí, eso es lo que dicen la gente. Bueno, yo soy del norte. Está bien, pero es un tema. Solamente en la historia de Haití solamente han matado presidentes del norte. Sí, pero es una pura coincidencia. El tema racial es importante en esa conferencia. El tema racial sí es importante. Ya. Sí, es un tema importante. Es importante porque si vemos, por ejemplo, si vemos el sector privado haitiano, si vemos los líderes empresariales, una gran mayoría no representa lo que es, digamos, la población haitiana. La población haitiana. Muchos son descendientes árabes. Exacto. Por ejemplo. Pero sin embargo, si me hablo sobre este tema, Fausto, hay que tener mucho cuidado en el sentido de que son tan haitianos como los demás haitianos. Como los demás haitianos, por supuesto. Y que así tenemos que aceptarlos. Porque también con el magnicidio de Moïse ya ha aparecido de nuevo el tema que nos divide un poco y sobre todo que quieren excluir, y esto lo he dicho en Haití, lo he dicho en algunos medios en Haití, que voy a defender a los compatriotas que son de origen árabe con la misma energía que he defendido a los dominicanos de ascendencia haitiana aquí en la República Dominicana. Sí. Porque si no, no tendría coherencia la lucha que llevamos a cabo. Entonces, frente al magnicidio, hay sectores que han querido tener acusados a favoritos, o han querido vincular, han querido aprovechar de esa situación para tratar de resolver otros problemas. Y por eso mucha gente se ha quedado un poco insatisfecha por ver que ninguno de los que querían encontrar entre los acusados se encuentran. Por ejemplo, se hablaba de empresarios vinculados a la construcción, empresarios vinculados a la energía, que son de origen árabe, pero al final nadie ha citado su nombre o no se ha podido hacer ningún nexo con esas personas. Bien, me gustaría saber, ¿y qué hacer con el tema del mulataje y la negritud? Hablamos de los árabes, pero sí. Bueno, ¿y los mulatos y los negros? Sí. ¿Eso cómo se puede manejar en un diálogo? Justamente. ¿Representación? Sí. No, bueno, la representación debe de ser... por organizaciones. O racial equitativa. Exactamente. Lo que tenemos que ver, lo que tenemos que aprender hasta de la historia, es que los dos grupos sean unidos históricamente para lograr algunos objetivos políticos. Y de esto tenemos que construir, de nuestra experiencia histórica, tenemos que volver a construir para un mejor Haití. Y es lo que podríamos lograr en un diálogo interhaitiano. Bien.
¿Qué representa República Dominicana para la comunidad haitiana en términos de modelo, de país con dificultades, pero con un desarrollo mucho más avanzado, económico y social que el que ha tenido Haití en los últimos años? Hemos tenido dictaduras parecidas, Trujillo por un lado, Duvalier por otro, hemos tenido muchísimos conflictos, invasiones norteamericanas, pero nosotros en este momento, ¿qué representamos para los haitianos? Un modelo. La República Dominicana debe ser visto como un modelo para nosotros. Se ha visto una mejor cohesión entre los distintos sectores que conforman la sociedad dominicana. Podemos ver que de manera colectiva esos distintos sectores tienen objetivos comunes, tienen una visión común. Cuando a veces escucho hablar desde algunos sectores de que se quiera hacer de la República Dominicana un país líder en la región, es una aspiración muy interesante. Trabajar para hacer de ese país un país líder en la región. La otra cosa es que tenemos capacidad de ponernos de acuerdo en algunos temas. Así es, la mejor cohesión, Por eso, entonces salimos adelante porque nos hemos puesto de acuerdo. Tenemos una ley de estrategia nacional de desarrollo y los gobiernos todos tienen que seguir con esa ley. Así es. Entonces, Haití pudiera seguir el modelo dominicano, recibiría consejo de los dominicanos, los haitianos, y asesoría y apoyo para desarrollar una estrategia parecida a la que nosotros hemos desarrollado. Yo diría que de hecho ya la República Dominicana está aportando su colaboración, está aportando a veces hasta a nivel logístico. Ahora con el terremoto, y no es solamente con los 2 terremotos que hemos tenido, hasta a veces para investigaciones, para asuntos policiales, la República Dominicana ha apoyado, ha asesorado y ha ayudado. A nivel político, eso sí, se ha hecho entre los presidentes. Leonel Fernández, por ejemplo, y René Preval tenían una relación no tan solo política, una relación de amistad personal. Y sé que en sus intercambios, de hecho los dos fueron presidentes de honor del foro dominico haitiano de la Fundación Global. Danilo tuvo buena relación con Martelly, aunque Martelly era un poco díscolo, ¿no? Sí. Y Luis Abinader hizo acuerdos con Moïse. Así es. Firmaron un pacto, un programa, una hoja de ruta para mejorar y ampliar las relaciones de los dos países. Sí, y un documento sumamente importante. Pero a nivel ya, yo diría, de una relación un poco más personal, entiendo que lo que lograron Preval y Leonel Fernández ha sido mucho más cercano, sobre todo que ambos se reencontraron en el poder. Preval terminó un primer mandato y cuando regresó al poder también Leonel Fernández estaba en el poder. Y esto ha fortalecido sus relaciones personales. ¿Tú sientes que las relaciones de República Dominicana y Haití han mejorado y han posibilitado sobre todo menos vocinglería y menos ruido en las relaciones de los dos países? Sí, definitivamente, porque de algún modo lo mismo que ha pasado, digamos, en la población dominicana, que ha votado de manera mayoritaria al PRM y al presidente Luis Abinader, en cuanto a un cansancio de ver los mismos actores, entonces lo mismo se ha experimentado también en las relaciones entre Haití y la República Dominicana. Sí. Entonces, el hecho de que vengan nuevos interlocutores, eso ha ayudado a las relaciones. El embajador Smith Augustín, que lo entrevisté ayer, me dijo que
él veía bien la construcción del muro porque ese muro beneficiaba a Haití debido a que reducía el contrabando. ¿Qué piensas de esa construcción del muro que está levantando el presidente, Sí. el gobierno del presidente Abinader? Lo de los muros, los muros en el mundo, desde la caída del muro de Berlín, digamos a nivel ideológico, uno no ve bien los muros. Pero, sin embargo, es una decisión que hay que respetar. Nosotros, por ejemplo, tanto a nivel personal como a nivel de la fundación, pues no vamos a discutir del muro. Y es una decisión pues que hecha por la República Dominicana y se acepta. Ahora bien, hay que ver cómo el muro no afecte a los intercambios naturales entre las poblaciones fronterizas. Hay una real interdependencia entre nuestras comunidades en la frontera. Que si esto afecta esos intercambios, entonces ahí la situación podría ser un poco problemática. Por otro lado, con toda la tecnología y con las vallas, también los Estados Unidos tienen sus vallas frente a México, pero con todo esto... Y España con Marruecos. Exacto. Con todo esto, hasta ahora no se ha podido impedir que desde México, y no solamente los mexicanos, sino centroamericanos, suramericanos, tratan de cruzar hacia los Estados Unidos. Ya se usan caravanas, se organizan en caravanas. En caravanas, desde Guatemala, Honduras, y cruzan para llegar por la hasta frontera. México y logran cruzar, a pesar de las vallas, a pesar de la tecnología. Y de los muros. Muchas gracias, Edwin Paraizón, sacerdote anglicano, director ejecutivo de la Fundación Sile, exministro de los haitianos en el exterior, por esta conversación y por tu punto de vista. Y qué bueno que hemos tenido la oportunidad de hacer esta conversación porque hace meses que estábamos detrás de Edwin Paraizón para tener este diálogo. Muchas gracias, Edwin, y suerte en el trabajo que están haciendo para brindar apoyo a las comunidades del sur de Haití afectadas por el terremoto del pasado 14 de agosto. Con mucho gusto. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.